La capacidad de recordar es vital para nuestra existencia. Sin recuerdos de todo tipo, ¿dónde estaríamos? En algunos casos, las consecuencias son leves y pasajeras, como la de un estudiante que olvida estudiar para un examen o la de alguien que olvida llevar su almuerzo al trabajo. Pero en otros casos, la incapacidad de recordar ciertas cosas puede alterar la vida de manera radical e incluso resultar peligroso, como le ocurre a una persona con demencia o Alzheimer. Estas personas podrían olvidar no solo los nombres y rostros de sus seres más queridos, alterando por completo esas relaciones tan especiales, sino que también podrían olvidar comer, olvidar tomar sus medicamentos vitales, olvidar apagar el horno o olvidar mirar a ambos lados antes de cruzar la calle. La incapacidad de recordar ciertos detalles implica que una persona con Alzheimer tal vez no sepa cuándo se encuentra en peligro y no sepa en quién confiar ni qué hacer. Pero incluso las personas sanas que no padecen demencia son, por naturaleza, propensas al olvido. Olvidamos cosas con facilidad. Hay que esforzarnos intencionalmente para recordar. A veces necesitamos recordatorios físicos, desde algo trivial como hacer una lista de las cosas que queremos comprar en el supermercado, hasta grandes monumentos que nos recuerdan algo significante del pasado de nuestro país. Vemos que Dios manda a los israelitas a hacer precisamente esto en los capítulos 3 al 5 del libro de Josué. Antes de que Israel empezara la guerra para tomar posesión de la tierra prometida, Dios milagrosamente detuvo el flujo del río Jordán para que pudieran cruzarlo en tierra seca, como una manera de asegurarles que Él iba a estar con ellos en esa batalla. Después de este asombroso milagro, Dios les instruye que recojan piedras para un monumento conmemorativo. El capítulo 4, empezando con el versículo 20, dice, Entonces Josué erigió allí las piedras que habían tomado del cauce del Jordán, y se dirigió a los israelitas. En el futuro, cuando sus hijos les preguntan, ¿por qué están estas piedras aquí? Ustedes responderán, porque el pueblo de Israel cruzó el río Jordán en seco. El Señor, Dios de ustedes, hizo lo mismo que había hecho con el Mar Rojo cuando lo mantuvo seco hasta que todos nosotros cruzamos. Esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que ustedes aprendieran a temerlo para siempre. Mi primer pensamiento es, ¿por qué razón necesitan construir un monumento para recordar un milagro tan grande en sus vidas? Y luego recuerdo lo olvidadiza que soy. Tiendo a hacer lo mismo. Es fácil para mí olvidar algo significante que Dios ha hecho en mi vida. Por otro lado, hay otras cosas que no logro olvidar. Por lo general, me resulta fácil olvidar lo positivo, pero me cuesta olvidar lo negativo. Por ejemplo, soy más propensa a recordar el único comentario negativo que alguien hizo sobre mí que las 10 cosas positivas que dijo, o a recordar la única cosa vergonzosa que hice en lugar de las 100 cosas que hice bien. ¿Por qué? Un par de artículos de Psychology Today, en mi opinión, explican muy bien por qué somos más propensos a recordar lo negativo. Dicen lo siguiente, este se debe a que las experiencias negativas activan una mayor actividad en el centro de procesamiento de información del cerebro, particularmente en la amígdala, el cual prioriza los recuerdos con carga emocional. Los pensamientos negativos se aferran a la mente porque el cerebro está diseñado para protegerte.
En la tensión entre la adversidad y la felicidad, el énfasis de la memoria se inclina hacia las amenazas potenciales, no porque la alegría tenga una importancia menor, sino porque la memoria resulta vital para la supervivencia. Dios ha creado nuestros cerebros como órganos asombrosos y complejos. Cuando sucede algo malo, nuestro cerebro tiende a aferrarse a ese recuerdo para que podamos protegernos al recordar el peligro. Lamentablemente, esto significa que nuestro cerebro tiende a dar prioridad a los recuerdos negativos sobre los positivos, lo cual implica que tal vez tendremos que esforzarnos más para recordar ciertas cosas. Desafortunadamente, somos propensos a olvidar muchas cosas que realmente necesitamos recordar. Por eso, una y otra vez, la Biblia nos manda recordar lo que Dios ha dicho, recordar lo que Dios ha hecho y recordar quién es Dios. Por ejemplo, el Salmo 105, versículo 5 dice, recuerdan las maravillas que ha hecho, las señales y las leyes que ha emitido. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan importante recordar estas cosas? Podemos encontrar unas razones en el pasaje de Josué. El versículo 21 nos muestra que al recordar el pasado, podemos enseñar y moldear a las generaciones futuras que no vieron el milagro con sus propios ojos. Vemos esa idea también en Salmo 78 que dice, Él promulgó un mandato para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes, para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez lo enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Así no serían como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante, cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. Como dice el versículo 7, recordar lo que Dios ha hecho y compartirlo con las generaciones futuras les ayuda a ser obedientes y también a fortalecer su confianza en Dios. En el versículo 8 vemos otro beneficio de recordar. Recordar la rebelión de las generaciones anteriores ayuda a evitar sus errores y a evitar seguir en la rebelión y la desobediencia. Eso también puede aplicarnos a nosotros a un nivel muy personal. Por supuesto, debemos reconocer los errores de los demás y aprender de ellos, pero también debemos recordar nuestros propios errores para no volver a repetirlos. Esto no significa que debemos atormentarnos por fracasos pasados que ya hemos llevado a Dios y por los cuales hemos recibido el perdón, sino aprender de ellos y hacer mejor en el futuro. Además de enseñar a otros y evitar errores del pasado, recordar lo que Dios ha hecho fortalecerá nuestra fe y nos hará más audaces y capaces de tener más confianza en lo que nos enfrentamos en el futuro. Deuteronomio 7, 17 y 18 dice, tal vez te preguntes, ¿cómo podré expulsar a estas naciones si son más numerosas que yo? Pero no les temas. Recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo contra el faraón y contra todo Egipto. Israel iba a enfrentarse a situaciones aterradoras. Y aquí Moisés les dice que necesitan recordar lo que Dios ha hecho, porque esto les ayudaría a no tener miedo, sino por el contrario, a tener confianza en lo que se enfrentan.
Recordar también nos hace más agradecidos y nos brinda alegría y paz. Salmo 9.1 dice, quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y contar todas tus maravillas. Un artículo del Centro para la Fe y la Cultura de Southeastern dice, la ciencia demuestra que cultivar la gratitud reconfigura las vías neuronales, combatiendo la ansiedad. Cada vez que nos enfocamos en la fidelidad de Dios, activamos las áreas del cerebro encargadas de calmar el estrés, fortaleciendo así un camino hacia la paz. Es increíble cómo Dios, en su sabiduría, diseñó la gratitud y el acto de recordar para que actúen de manera conjunta, no solo espiritualmente, sino físicamente. Recordar no solo enseña a los demás, ayuda a evitar errores pasados, fortalece nuestra fe y nos brinda gratitud, gozo y paz, sino que también honra a Dios y fortalece nuestra relación con Él. Y por supuesto, para poder obedecer a Dios hoy, hay que recordar lo que Él nos ha enseñado en el pasado. Son muchos los beneficios de recordar quién es Dios y lo que Él ha dicho y hecho. Es importante recordar, pero hay obstáculos para hacerlo. Como hablamos antes, por naturaleza somos propensos a olvidar. Otra cosa que puede impedir nuestra capacidad de recordar como debemos es el orgullo. Deuteronomio 8, versículos 11 a 14 y 17 a 18a dice, pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, leyes y estatutos que yo te encargo hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus vacas y tus ovejas, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, el país donde eras esclavo. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. El orgullo es algo muy peligroso y uno de los muchos peligros del orgullo es que nos hace olvidar a Dios. Crea una falsa sensación de seguridad en nosotros mismos, en nuestro poder, en nuestra fuerza, en lugar de recordar, confiar en y ser agradecidos por la provisión, la protección y el poder de Dios. Necesitamos esforzarnos al máximo para evitar las trampas que nos harían olvidar las cosas que son vitales recordar. Dado que somos propensos al olvido por naturaleza y necesitamos esforzarnos conscientemente para recordar, ¿qué podemos hacer? En términos prácticos, ¿cómo podemos combatir el olvido? Bueno, para empezar, como Dios ordenó a los israelitas, podríamos tener nuestras propias piedras de recuerdo, por así decirlo. Podemos utilizar algún objeto para recordarnos algo que Dios hizo o nos mostró. Un objeto que tengo y que me sirve como piedra de recuerdo es una réplica en miniatura de una casa de Bogotá, Colombia, que me regaló una iglesia con la que trabajé durante mi primer viaje misionero. Cuando miro esa casa, recuerdo muchas cosas, incluyendo el temor que sentía antes de ir y la asombrosa paz que experimenté mientras estuve allí. Además de usar objetos para recordarnos las cosas de Dios,
También podemos utilizar fotos, música y cosas parecidas. Hay una canción en particular en mi lista de música favorita que Dios usó para hablarme antes de mi primera cirugía de marcapasos. Esta canción fue el clamor de mi corazón. La escuché una y otra vez, incluso mientras me preparaban para la cirugía. Habla de no comprender por qué Dios no respondía mis oraciones de la manera que yo esperaba, pero de elegir confiar, a pesar de todo, en su carácter y en su plan. Por eso, cuando escucho esa canción ahora, me sirve como recordatorio del poder, la presencia y el plan perfecto de Dios. Además de las piedras de recuerdo, hacer cosas para mantener presente la palabra de Dios en nuestras mentes es útil para recordarlo, como leer, estudiar y memorizar su palabra de manera constante. También colocar versículos significantes donde podemos verlos con regularidad también ayudará a combatir el olvido, ya sea enmarcados en la pared, anotados en un papel sobre el escritorio o como captura de pantalla en el teléfono. Otra manera excelente de recordar algo es simplemente anotarlo. Llevar un diario de lo que Dios te ha mostrado o ha hecho por ti te puede servir como un recordatorio muy útil de cosas que de otro modo podrían olvidarse fácilmente. Asimismo, he descubierto que contarles a otros las cosas que Dios ha hecho en mi vida no solo puede ser una ayuda a ellos, sino también a mí, ya que mantiene esos recuerdos más vívidos en mi mente. Además, por supuesto, participar en las festividades y en otras actividades como la Santa Cena, la cual Jesús de hecho nos mandó celebrar en memoria de Él, nos ayudará a recordar cosas importantes como el sacrificio de Jesús por nosotros. Y por último, pero no menos importante, como me señaló mi esposo recientemente, a veces para recordar necesitamos aquietarnos. La función del Espíritu Santo es hacernos recordar todo. Y Dios dijo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Así que a veces necesitamos tener un tiempo para guardar silencio y permitir que Dios nos recuerde quién es Él. Recordar es importante, tan importante que deberíamos esforzarnos al máximo para recordar. Recordar lo que Dios ha dicho, recordar lo que Dios ha hecho, recordar quién es Dios.